una breve semblanza de María Jesús, a quien le damos la cordial bienvenida y le agradecemos, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, el que estés aquí con nosotras y nosotros participando de estos esfuerzos de la Ritasa. Ella es jefe del Servicio de Registros Sonoros del Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España, coordinadora de la Comisión de Archivos Sonoros de la Asociación de Documentación Musical, AEDO, de la rama española de la International Association of Music Libraries, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene estudios de doctorado en la Università degli Studi di Trieste en Italia y de la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo de Bibliotecarios del Estado español. María Jesús ha participado en múltiples jornadas, conferencias y congresos nacionales e internacionales y es autora de varios artículos y publicaciones sobre la gestión de los documentos sonoros. Además, ha impartido cursos de formación en distintas instituciones, entre ellas la Biblioteca Regional de Madrid, la Biblioteca Nacional de España. En los últimos años ha trabajado en diferentes proyectos de digitalización de distintos soportes sonoros, desde los discos de pizarra, los rollos de pianola, las cintas magnéticas, etc. También pertenece a grupos de trabajo como el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, Grupo de Conservadores Web de la Biblioteca Nacional de España, Comisión de Archivos Sonoros, etc. Desde el año 2011 coorganiza las jornadas sobre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual que se celebran anualmente en la Biblioteca Nacional de España. Como verán, el día de hoy tenemos a una gran expositora con un currículo muy amplio y conocedora, por supuesto, de estos objetos, de estos archivos, porque bueno, la lógica del objeto digital es interesante ahí, que nos atañe el día de hoy. Pues muchas gracias, María Jesús, y sin más por el momento te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, buenas tardes España. Muchísimas gracias por la invitación a la doctora Perla Olivia Rodríguez. Aquí tengo que agradecerle la participación en este webinar. El año pasado tuve la oportunidad de poder seguir casi todas las participaciones de mis colegas y desde luego la labor que está haciendo tanto Perla como Pamela, como todas las personas que forman parte de Ritasa es muy importante a la hora de poder compartir información entre profesionales que trabajamos en el mismo sector de los archivos sonoros y audiovisuales. Primero de nada, bueno, me gustaría, como casi todos los participantes son iberoamericanos, situar un poco dónde está la Biblioteca Nacional y dónde se sitúa el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional de España. La Biblioteca Nacional de España está situada en el Paseo de Recoletos, si algunos conocen Madrid, en pleno centro de la capital, cerca de la Fuente de las Cibeles y al lado de la Plaza de Colón. Fue fundada por Felipe V a finales de 1711 y abrió sus puertas en marzo de 1712 como Biblioteca Real Pública. Por un privilegio real, precedente del actual depósito legal, los impresores debían depositar un ejemplar de los libros impresos en la Biblioteca Nacional. La biblioteca es la institución cultural más antigua del país y una de las bibliotecas nacionales más antiguas del mundo. Su misión, desde hace más de 300 años, es la de preservar, transmitir el patrimonio bibliográfico documental español. Su voluntad es revertir en la sociedad el inmenso legado cultural que atesora, potenciando al máximo el acceso, el uso y la reutilización de la información que conserva y genera en beneficio de la sociedad. Es, por lo tanto, una institución esencial de la cultura española cuyas colecciones de gran valor patrimonial se incrementan fundamentalmente gracias al depósito legal. Entre estas colecciones de las que hablo y las que alberga la biblioteca están las que tiene el Departamento de Música y Visuales, tanto partituras como audiovisuales y como registros sonoros. Como ya he dicho, la misión de la Biblioteca Nacional es conservar y difundir el patrimonio documental español en todos los soportes y probablemente salvaguardar las grabaciones sonoras y la memoria oral sea la que mayor problemas plantea a las instituciones patrimoniales que los custodian, pues no solo debemos de conservar el documento en sí, sino lo que en ellos se contiene. La colección de registros sonoros es la más voluminosa dentro del Departamento de Música y Audiovisuales porque asciende casi a más de 600.000 documentos en todos los soportes, desde soportes mecánicos, como vemos aquí, cajas de música, discos perforados, en sus distintas variantes, aristones, ariosas, aerofones, cilindros de cera, rollos de pianola, soportes analógicos electrónicos, disco de pizarra, vinilo, magnéticos, en todas sus variantes, soportes digitales.
etc. Las grabaciones sonoras abarcan tanto musicales como no musicales, lo que conocemos como archivo de la palabra, que recoge las voces de personalidades del mundo de la cultura, la política o la ciencia, hasta las voces del pueblo recopiladas y recogidas en grabaciones de campo por etnomusicólogos, antropólogos, filólogos, etc. Esta colección ha ido incrementándose con las grabaciones de los actos culturales que se celebran dentro de la propia institución desde los años 70 y que las reconocemos como la memoria oral de la institución. Las formas de ingresos son fundamentalmente, como veremos, el 90% de la colección entra gracias a las leyes de depósito legal, otra parte por compra, donativo y canje. Hay que decir que los inicios de la colección se remontan a las órdenes ministeriales del año 38 y 1942 de depósito legal y propiedad intelectual de obras fonográficas. Establecen como requisito previo e indispensable para que se lleve a cabo el reconocimiento de la propiedad intelectual la obligación de depositar el disco en la Biblioteca Nacional. Así que en plena Guerra Civil Española, el mando sublevado dicta el decreto del 38, que es el origen de la gran colección que tenemos de discos de pizarra en la institución y de la propia colección de archivos sonoros. Aunque no llegaron estos discos de pizarra hasta los años 50, procedentes de Vitoria, porque durante la guerra es donde estuvieron depositados. Más adelante, el decreto de depósito legal del 23 de diciembre del 57 y que entra en vigor en enero del 58, establece en su artículo 10, apartado C, como objeto de depósito legal las grabaciones sonoras realizadas por cualquier tipo de procedimiento o sistemas empleados en la actualidad o en el futuro. La nueva ley reciente de depósito legal 2011 es una ley ya muy novedosa porque considera por primera vez como objeto de depósito legal no solo los nativos digitales, no solo los documentos nativos digitales, sino también los sitios web y las publicaciones en línea. Por tanto, podemos decir que el 90% de la gran colección de documentos sonoros que alberga el Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional procede de las distintas legislaciones de depósito legal españolas y por ello podemos considerar, por lo tanto, el catálogo de la biblioteca como el mejor escaparate de la producción comercial sonora española. En los últimos años, el desarrollo de Internet y de las tecnologías digitales, ha hecho que el concepto de documento haya sido difuminado por completo y los límites de su definición, por lo tanto, también, abandonando la asociación exclusiva al soporte tangible, al soporte material. La biblioteca, como primer centro patrimonial, se ha planteado la necesidad de preservar este otro tipo de patrimonio y por este motivo ha participado activamente en la redacción del Real Decreto de Desarrollo de la antigua ley que he mencionado del 2011, el Real Decreto de Desarrollo 635 de julio del 2015, que regula el depósito legal electrónico de las publicaciones en línea. La biblioteca, en su relación con el resto de comunidades autónomas, abandona la actitud pasiva de receptora del depósito legal y asume desde ese momento la obligatoriedad de una recopilación y recolección activa, rastreando todo el contenido de la web y capturando la información relacionada con la cultura española que merezca ser preservada. Hoy en día es imposible aspirar a la exhaustividad en el archivo web. Por lo tanto, la biblioteca ha optado por un modelo mixto que combina recolecciones masivas y recolecciones selectivas de la web. Entre las recolecciones selectivas o de temática se recogen con mayor profundidad y frecuencia y son sitios web más pequeños. En el caso de los archivos sonoros, nosotros desde el departamento, como digo, recolectamos archivos sonoros que vemos en peligro de desaparición, paisajes sonoros, folclores, festivales de música, etc. A ello se une el reto actual de asumir como biblioteca patrimonial la incorporación a sus colecciones de cualquier tipo de documento sonoro físico como virtual, además de la recolección y conservación de las páginas web, respetando, por lo tanto, el marco legal que les afecta. La colaboración con productores, distribuidores y plataformas digitales de distribución permitirá a la biblioteca continúe su papel primordial de recopilar, preservar y difundir los documentos sonoros patrimoniales e integrantes indiscutibles del patrimonio cultural español. Al mismo tiempo, se han alcanzado propuestas de colaboración con entidades que pueden ser repositorios seguros, instituciones, fundaciones, asociaciones, etcétera, generadoras de contenido sonoro. Estamos en trámites de colaboración pues, con otras instituciones que también albergan soportes sonoros para que sean repositorios seguros como es Radio Nacional de España. Simplemente señalar que durante el periodo de confinamiento, desde el Servicio de Sonoro y el Departamento de Música y Audiovisuales, se han recolectado páginas web y documentos sonoros y videograbaciones realizados con motivos del confinamiento, desde cuentos sonoros para entretener hasta música grabada desde los balcones
orquestas tocando de sus casas, los aplausos de las 8 de la tarde, etc. Estos documentos sonoros y audiovisuales serán fundamentales conservarlos porque serán objeto de estudio para las generaciones futuras. Como digo, aquí tenemos una soprano que es profesora del Conservatorio de Música de Lugo, que me ha dejado que pusiera su foto. Ella cada 8 de la tarde cantaba todo tipo de canciones, no solo ópera y obra clásica, desde su balcón, o estos cuentos sonoros que, como digo, todos los días Resonar registraba para entretener a los niños y eran también cuentos para adultos. Además del ingreso del depósito legal, la biblioteca tiene que tratar de conseguir toda la producción sonora relacionada con la cultura española. Las políticas de donativo y canje se centran tanto en el donativo hecho por personas físicas como por instituciones con las que tiene que establecer políticas de canje. En los últimos años se está realizando una intensa labor de concienciación a los ciudadanos de la importancia de depositar sus colecciones en la Biblioteca Nacional de España, especialmente las que no ingresan por depósito legal o son publicaciones inéditas, como los trabajos de campo, fundamentalmente de tradición oral, de antropología, etnomusicología, filología, que son fuente básica de investigación. Además, corren el peligro de deterioro, ya que están grabados en soporte magnético y las generaciones futuras no podrán escucharlos, porque ya no habrá ni reproductores, ni habrá máquinas que los puedan digitalizar. Esta es la razón de que se hayan adquirido por donativo los trabajos de etnomusicólogos y antropólogos de la talla de Julio Camarena, Miguel Manzano, José Manuel Pedrosa, Ramón Peninsky, Dottie Schubert, entre otros. En los años 90, desde los años 90, la biblioteca está adquiriendo registros sonoros históricos con el fin de completar sus colecciones y poder reconstruir la evolución tecnológica en la grabación y reproducción del sonido. En su mayoría son grabaciones históricas anteriores a las leyes de depósito legal que poseen coleccionistas, anticuarios o que forman parte de legados familiares, colecciones de cilindros de cera, rollos de pianola, discos perforados, discos de pizarra. Además de colecciones históricas, desde el Servicio Sonoro se intenta recopilar obra sonora de autores, compositores, letristas e intérpretes españoles e hispanoamericanos que editan fuera de España. Como biblioteca patrimonial y cabecera del Sistema Español de Bibliotecas, la biblioteca debe conservar y preservar toda la producción sonora que sobre España y en español se produzca por fonográficas en el extranjero, que su mayor parte editan en Argentina, México, Alemania y Francia. Por eso tenemos obras de La Voz Viva de México, de Visor Libros Argentina, y las hemos tenido que comprar. Solo voy a hacer un panorama muy amplio de la colección que albergamos un poco para luego centrarme ya en todos los proyectos de digitalización y preservación que está llevando a cabo la biblioteca. La biblioteca tiene una gran colección de cilindros de cera, fundamentalmente adquiridos a través de la compra. Son 522 cilindros de cera que contienen grabaciones originales y en ocasiones únicas de intérpretes españoles del siglo XIX y siglo XX. También tiene una colección muy importante de música mecánica, desde, como ven aquí, aristones, que son los redondos, aerofones, que son los cuadrados, o los ariosa, que son los metálicos. Esta colección son más o menos unos 200 discos perforados o de música mecánica fabricados en la primera mitad del siglo XIX, y estos discos fueron uno de los primeros soportes comerciales de distribución, musical, en los que el sonido grabado se codificaba en las perforaciones. El repertorio grabado por este procedimiento consiste sobre todo en fragmentos de zarzuela, valses, himnos nacionales, pequeñas obras pianísticas, etc. También tenemos una importantísima colección de rollos de pianola que asciende a unos 7.000 rollos de pianola y que hemos adquirido tanto por compra como por donativo. Como saben ustedes, el rollo de pianola es como una rara avis entre lo que es la grabación sonora y la partitura. De hecho, para muchos musicólogos solo consideran que la grabación sonora aparece con el cilindro de cera y no lo consideran a los rollos de pianola y a los discos perforados anteriormente mencionados, no los consideran grabaciones sonoras. La colección de discos de pizarra asciende a unos 30.000 discos de pizarra, en las que están representados casi todos los géneros y formas musicales de las casas discográficas Odeón, Columbia, Philips, Decca, principalmente. También tenemos una colección importante de hilos magnéticos, solo 11, que fueron comprados a un coleccionista en el año 2009, Alberto Mengual, y que recogen arengas político-militares de la época de la Guerra Civil, porque fueron grabados durante esa época. Son el documento que decimos precursor de la radio. En disco de vinilo se cumplió la ley de depósito legal
en estricto senso, y entonces tenemos una gran colección de discos de vinilo, fundamentalmente, como digo, por la ley de depósito legal, que asciende a unos 300.000 discos de vinilo de todo tipo, tanto discos troquelados, discos de cartón, postales sonoras, discos de colores, flexidisc. En soporte magnético, en cinta magnética, tenemos sobre todo las grabaciones de campo de etnomusicólogos, antropólogos, filólogos, es decir, la voz del pueblo cantando o con entrevistas, cuentos recitados de tradición oral y que son sobre todo obras inéditas. Y también el archivo sonoro de la institución, que desde los años 70 se grababan este tipo de soportes. También en soporte magnético, casetes y cartuchos, que son ahora mismo los primordiales objetos de digitalización, porque estamos viendo que tienen un peligro de destrucción intrínseca mucho mayor que el del cilindro de cera, incluso el disco de pizarra. Y los últimos, bueno, los soportes digitales tangibles, desde los CDs, MP3, MP4, que entran en la institución. Como todos ustedes saben, las grabaciones sonoras están hechas para ser leídas por un aparato reproductor y de todos los documentos sonoros de los que he hablado tenemos los aparatos que lo reproducen. Son documentos para los cuales la integridad de la información está directamente relacionada con el soporte físico del objeto que los contiene y contamos con todos los aparatos que lo reproducen, como he dicho anteriormente, y en la sala Barbieri tenemos en la sala de consulta de los documentos, tenemos una especie de museo donde está representando toda la historia de la edición fonográfica. Importante a la hora de llevar a cabo políticas de digitalización y de preservación digital es la preservación del propio material en sí. Es un aspecto esencial en lo referente a los documentos sonoros, tanto la preservación como la conservación. Esta comienza desde su almacenamiento en los depósitos, siguiendo los estándares de temperatura y humedad recomendados por las instituciones internacionales como la IASA. Los problemas que se plantean son sobre todo la inestabilidad y vulnerabilidad de los soportes sonoros, la obsolescencia de los formatos, tanto analógicos como digitales, y la salvaguarda de la información, tanto del soporte como de la información. La biblioteca se debe garantizar la preservación y conservación de sus colecciones sonoras y para ello se realizan planes de preservación necesarios y se toman las medidas oportunas intentando que todas las colecciones tengan el tratamiento específico necesario, como ha sido el caso de los cilindros de cera, los rollos de pianola y los discos de pizarra. A estos documentos históricos se les somete a una cuidadosa limpieza y conservación en cajas de conservación adecuadas para cada uno de los distintos soportes, siempre asesorados por los técnicos de sonido y los especialistas del área de preservación y conservación de la Biblioteca Nacional. Ahora vamos a pasar allá a los proyectos de digitalización. Como digo, independientemente de procurar la estabilidad del soporte en su lugar de almacenamiento, como ya he explicado anteriormente, la biblioteca ha sido consciente de la necesidad de preservar sus documentos sonoros, poniendo especial interés en la digitalización tanto selectiva como digitalización masiva desde hace ya más de 16 años. Estas políticas de digitalización y preservación, como es lógico, han ido variando de acuerdo a los avances técnicos tanto de los soportes como de los lugares de almacenamiento de los nuevos documentos digitalizados. Este esfuerzo se promueve desde el Departamento de Música y Audiovisuales y concretamente desde el Archivo Sonoro del Servicio de Registros Sonoros que yo ejerzo la gestión, como desde la acción de la biblioteca, desde la dirección de la biblioteca, tanto para la preservación como para la digitalización de los documentos. Y se han llevado a cabo todos estos proyectos, se han llevado a cabo dentro de la propia institución, con los propios recursos de la institución, como por medio de convenios con distintas entidades, como fueron la Fundación Telefónica, la entidad pública Red.es o el proyecto que vamos a acometer ahora, gracias a los planes de recuperación de la Unión Europea para la colaboración con las colecciones especiales. Estos trabajos se realizan de acuerdo con las pautas internacionales de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, de la IASA, según las directrices que marca la IASA, tanto para la digitalización como para la preservación de los documentos. Y también hemos trabajado con distintos profesionales de distintas fonotecas españolas y con profesores de la talla de Miquel Termen y instituciones como la Fonoteca de Cataluña para la realización de esta pequeña guía de recomendaciones para la digitalización de los archivos sonoros. Aquí les presento un poco la forma con la que tenemos los parámetros de la digitalización, tanto el formato WAV, que es el formato de conservación de audio y de vídeo, y el formato de difusión, tanto de audio como de vídeo. La digitalización de los soportes sonoros se inicia con los llamados, con los llamados soportes históricos, tanto los discos de pizarra, discos perforados y rollos de pianola, sin seguir ningún criterio de selección, simplemente
nos decidimos a digitalizar de forma masiva lo histórico. Esta digitalización comenzó en los años 90 y la hizo Fonotron, pero será en el año 2012 cuando marque el inicio de la segunda fase y más importante de digitalización, en la que gracias a la financiación, como ya he visto anteriormente, de Telefónica, se digitalizaron 10.000 discos de pizarra. Pero solo se acometió la digitalización y no la preservación digital, como luego explicaré, porque se acometió la digitalización para subirla al portal de digitalización, el portal digital de la biblioteca, que es el portal de la Biblioteca Digital Hispánica, que se pueden consultar todos los discos de pizarra, como luego explicaré, a través de streaming. Voy a poner un pequeño fragmento, vamos a ver, un pequeño fragmento de una canción popular mexicana, Virgencita del Alma, ya que Perla me ha invitado a realizar este webinar. Virgencita del alma, dulce amor mío, deja que deposite un beso mío en tu divina boca. Como luego veremos, entre las colecciones sonoras que hemos digitalizado, también está digitalizado lo que le llamamos archivo de la palabra. La Biblioteca Nacional tiene una colección muy importante que se grabó en discos de pizarra por Tomás Navarro Tomás, que fue el director de la Biblioteca Nacional durante el periodo de la Guerra Civil, y a él Méndez Pidal encargó la grabación en este tipo de soportes de las voces de Azorín, Pío Baroja, Unamuno, Valle Inclán, científicos de la talla de Ramón y Cajal, y que se pueden consultar a través, como digo, del portal de la Biblioteca Digital Hispánica. Y también la voz del rey Alfonso XIII. He decidido poner un fragmento de la digitalización del disco de pizarra de la voz de Alfonso XIII saludando a las repúblicas americanas previo a la Guerra Civil, que tenía la intención él de viajar a América y no pudo hacerlo por el estallido de la guerra. A vosotras que sois el más vivo testimonio de la grandeza de España, a vosotras que formáis entre todas el más glorioso imperio espiritual de una raza que ya era suma de razas diversas unidas por una fe. La siguiente digitalización se produce en el año 2013. Se digitalizaron parte de la colección de los discos perforados que antes he mencionado y, como ya he dicho, estos discos, el sonido grabado se codificaba en las perforaciones. Una de las premisas y condiciones del proyecto de digitalización de estos soportes sonoros de música mecánica era rescatar el contenido de los discos sin deteriorar el soporte. El proyecto desarrollado por la empresa tecnológica, ahora que se llama Liquid Service, dentro del área de sus proyectos marcianos y en colaboración con la biblioteca, desarrolló un software que, basado en un sistema de tratamiento de la digital, es decir, con una fotografía de la imagen, era capaz de leer las codificaciones de las notas del disco y reproducirlas sin prácticamente intervención manual. El aspecto novedoso de este proyecto consistió en poder procesar los discos sin necesidad de manipularlos ni disponer de un aparato reproductor original, que sería un organillo, como ustedes saben. Una vez que se dispuso del formato universal MIDI, se generaron un archivo sonoro que se pudo exportar a cualquier formato de audio digital, ya fuera MP3, WAV, etc. Gracias a este proyecto, Tecnológica fue reconocida con una mención honorífica en los premios APSIPS, que reconocen la implementación de programas de digitalización especialmente enfocados a la conservación de fondos históricos. Les he puesto la página web para que se recoja más información, ya que no me puedo detener en cada uno de los proyectos, pero este es un proyecto muy interesante. Como digo, es la fotografía de la imagen digital del disco y la transposición de esos perforaciones en ceros y unos, es decir, en digitalizaciones, aún con un software MIDI musical, y es lo que ustedes pueden escuchar a través de la Biblioteca Digital Hispánica. En el año 2016, y gracias al apoyo de Telefónica nuevamente, se digitalizaron 3.645 rollos de pianola de los 7.000 que tiene la colección actual. Un proyecto de digitalización integral que ha ejecutado la biblioteca junto al Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y que abordó aspectos muy diversos, desde digitalización, ingeniería de software, restauración de los soportes originales,
preservación digital, musicología, etc. Para ello, la biblioteca recurrió a un novedoso sistema de visión por computador diseñado conjuntamente por el Departamento de Arte y Musicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Visión por Computador, ambas instituciones pioneras en la digitalización y preservación de los rollos de pianola. El resultado ha situado a la Biblioteca Nacional de España en un puesto de relevancia, porque ninguna gran institución a nivel internacional lo había abordado con anterioridad. Este proyecto fue multidisciplinar. En él intervinieron equipos de restauración de la biblioteca que utilizaron novedosas técnicas japonesas para posibilitar la digitalización de los ejemplares en peor estado, concretamente mi compañero Luis Crespo, restaurador, a quien muchos de ustedes conocen porque han impartido cursos sobre la preservación y conservación de los soportes de enrollo de pianola en México y en Argentina, informáticos del Centro de Visión de Computador de la UAB, que pusieron a punto un escáner específico para este soporte, así como un software que fusionaba las imágenes digitales y decodificaba las perforaciones de las imágenes, obteniendo archivos de audio en formato MIDI. Musicólogos de la UAB, de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigió el proyecto Jordi Roquer, que aplicaron criterios de interpretación a los archivos MIDI, dada la naturaleza, como he dicho, mixta, y que ya he explicado anteriormente de lo que es el rollo de pianola, que, como digo, es una rara avis entre la grabación sonora y la partitura. Y por último, expertos en bibliotecas digitales y preservación digital, que definieron un perfil de metadatos de preservación MedPremis, concretamente Miquel Termes, a quien ustedes conocen pues bastante porque es un pope de la preservación digital, y también impartió un webinario dentro de estos webinars de Ritasa el año pasado. En el proyecto se obtuvo, por lo tanto, un producto mixto de imágenes, archivo de audio y metadatos de preservación que se encuentra ingestado en el Sistema de Preservación Digital Institucional de la Biblioteca Nacional, donde se encuentran 2 copias en ubicaciones geográficas diferentes. Voy a poner, bueno, aquí ven el rollo de pianola, se ha digitalizado tanto la imagen de la solapa como el propio rollo, toda esa imagen del rollo, y voy a poner una de las digitalizaciones de otro rollo, de Cielito Lindo, de Quirino Mendoza. Por último, uno de los proyectos fruto del convenio con Red.es fue el proyecto de digitalización masiva en 2008, centrado en los soportes magnéticos de audio, casetes y cartuchos. Unos soportes que no solo tienen un alto riesgo de deterioro físico, dada su naturaleza, como ustedes bien saben, sino que se enfrentan además a la obsolescencia tecnológica, pues la disponibilidad de los lectores adecuados y funcionales es cada vez menor. Y no solo en el mercado, sino en las propias instituciones que tenemos este tipo de soportes no los encontramos. Por este motivo, la digitalización del soporte magnético es ahora prioritaria dentro de los proyectos de digitalización de la Biblioteca Nacional y una de las que queremos seguir acometiendo inmediatamente. Este proyecto se realizó con la empresa Memnon, que es un proveedor de servicios altamente especializado en digitalización, restauración, preservación y acceso de audio, que ha realizado proyectos de parecida envergadura con otras instituciones patrimoniales, como es la Biblioteca Nacional de Francia, la Universidad de Indiana y la Radio Televisión Suiza. Aunque en líneas generales el estado de la conservación era bueno, en nuestro caso, tanto de las casetas como de los cartuchos, se procedió en muchísimos casos a la sustitución de las almohadillas con el fin de posibilitar la reproducción y, por tanto, el proceso de digitalización. El objetivo fundamental de este proyecto fue la preservación digital, y aunque en un primer momento todo este material no va a quedar accesible a través de la red porque tiene derechos, se van a estudiar las posibilidades de la puesta a disposición del público. Hoy por hoy solo está preservado digitalmente, pero como digo, no está a disposición del público, solamente en la consulta en sala y la reproducción por motivos de investigación, según nos marca el artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual española. Es por ello que con todos los proyectos de digitalización masiva iniciados hasta ahora por la Biblioteca Nacional se seguirán todas las recomendaciones internacionales que garanticen la preservación digital y la reutilización en el futuro de este tipo de materiales.
Por último, hablar de las grabaciones domésticas en casetes, microcasetes, cintas abiertas, que no alcanzan los niveles de grabación comercial en cuanto a la fidelidad del audio. En ocasiones son regrabaciones con lapsos de falta de audio, sonidos distorsionados. En definitiva, las condiciones de grabación van a condicionar una vez más los parámetros técnicos de los objetos de la digitalización. En este caso es nuestro propio técnico, el propio técnico de la fonoteca de la institución. En este caso es una digitación selectiva el que se encarga de llevar a cabo estas preservaciones estas digitaciones y no las llevamos a digitalizaciones masivas, porque requieren un tratamiento muy específico. La Biblioteca Nacional cuenta con distintos fondos digitales con distinto nivel de acceso de cara al ciudadano. Es a través del software Pandora, mediante el que da acceso a los fondos tanto de la Biblioteca Digital Hispánica como de la Hemeroteca Digital como del archivo de la web española. Pandora es un software comercial de la empresa CRAN, pero sin embargo su base son tecnologías de código abierto. Se está reestructurando la arquitectura para emplear un único programa Pandora para que dé acceso a todas las plataformas, tanto a la Biblioteca Digital Hispánica, tanto como a la hemeroteca digital y el archivo web. Así queremos conseguir un ahorro de costes tanto de mantenimiento como de gestión y como de licencias. La Biblioteca Digital Hispánica permite la consulta gratuita de miles de documentos digitalizados desde el 2009. Hoy en día ya se han incorporado 222.000 títulos. Estos 222.000 títulos son datos que he extraído de enero del 2020, de todas las temáticas y tipos documentales disponibles para todos y desde cualquier lugar del mundo. Este portal se creó para contribuir a cumplir la misión recomendada a la institución de reunir, conservar, catalogar, gestionar y difundir el patrimonio bibliográfico, sonoro y visual y digital español. Cumple con todas las normas y protocolos internacionales que facilitan su participación en proyectos digitales de la Unión Europea como es Europeana. En el caso de los soportes sonoros, se pueden consultar en streaming todos los soportes sonoros libres de derechos, como son los discos de pizarra, los discos perforados anteriormente mencionados, los cilindros de cera o los rollos de pianola. En el caso de los discos de pizarra, como ven ustedes, hay una lista de reproducción destacada por géneros musicales y también por el archivo de la palabra, porque hemos ido haciendo pues, una especie de bucle para que la gente pueda consultar a través de colecciones concretas divididas por géneros musicales, dada la cantidad de documentos que hemos podido subir a la biblioteca digital. Por último, simplemente también decir la situación vivida en el 2020, generada por la pandemia del COVID-19, ha subrayado la necesidad de consolidar los servicios digitales de la biblioteca en lo que se refiere sobre todo al acceso a las colecciones digitales, los proyectos de reutilización y a las nuevas herramientas de apoyo a las comunidades investigadoras. Durante los meses de confinamiento, el uso de las colecciones y servicios digitales han batido los récords y se han duplicado, como pueden ver ustedes, prácticamente los accesos a la biblioteca digital. A través de la Biblioteca Digital Hispánica se han consultado y escuchado a través de streaming los soportes magnéticos, en especial los discos de pizarra. Los soportes históricos, disculpen, en especial los discos de pizarra. Esta situación tan peculiar y difícil vivida en el 2020 marca un punto de partida inédito para las actuaciones que tendremos que llevar a cabo en el 2021 y que ya estamos llevando a cabo de digitalización y preservación. Como puede verse, la Biblioteca Nacional debe preservar tanto la información digitalizada como la información ya nacida digital, con lo que el reto es aún mayor. Por ello, y conscientes de su misión y del reto a asumir, desde el 2012 la Biblioteca ha puesto en marcha la definición de procedimientos y flujo de trabajo, así como la incorporación de herramientas para avanzar en el objetivo de la preservación digital a largo plazo. Como digo, desde el 2012 la Biblioteca cuenta con un sistema de preservación digital. Este sistema se basa en el producto LibSafe desarrollado por la empresa española LibNova. Su implementación aún es heterogénea según la colección digital. Y este programa también es utilizado por otras instituciones internacionales como es la Digital Preservation Network o la British Library. Las instituciones que custodiamos el patrimonio debemos llevar a cabo políticas de preservación de documentos digitales sonoros y asegurar la fiabilidad, autenticidad y accesibilidad de los mismos en el espacio y a lo largo del tiempo. En el caso de los documentos sonoros, hasta el momento, solo han sido preservadas digitalmente tanto los rollos de pianola, como he dicho, como los soportes magnéticos, tanto los casetes como los cartuchos.
en el caso de los rollos de pianola, se ha llevado a cabo una preservación al más alto nivel de preservación que es capaz la biblioteca, con 2 copias en distintos lugares de localización geográfica y controlada por el Sistema de Preservación Digital Institucional, ya mencionado. Como ya expliqué anteriormente, el proyecto de digitalización de los rollos de pianola sí tuvo en cuenta la preservación digital, siendo un paradigma, ya que es el primer proyecto del archivo sonoro en el que no solo se piensa en la digitalización, sino también en la preservación digital a largo plazo. Los archivos digitales que se preservan son de varios tipos: imágenes digitalizadas de los rollos, el correspondiente audio digital de los mismos y los metadatos de preservación. Respecto a los cartuchos y a las casetes, ya se han cargado todos los objetos digitales en LiveSafe y también se ha tenido en cuenta la preservación digital a largo plazo, ya que solo por el tema de los derechos no se pueden subir a Pandora ni se pueden consultar a través de la Biblioteca Digital Hispánica. La Biblioteca Nacional está elaborando actualmente distintos planes estratégicos para los próximos años donde la preservación digital, tanto fruto de la digitalización del soporte analógico como el nativo digital, sea una prioridad. Desde el año 2007 se ha trasladado con éxito una segunda copia de los datos preservados en una ubicación geográfica diferente. Con la visión de mejora y adaptación continua, los procedimientos son actualizados periódicamente de acuerdo con las nuevas necesidades que van apareciendo. Entre los planes está la normalización de los procesos de preservación de todos los documentos digitales de la biblioteca y entre ellos de los documentos sonoros. Por último, y me gustaría hablar de un proyecto importante de preservación a largo plazo en rollos de película de los rollos de pianola. El proyecto pertenece a la empresa PIC, que es un proveedor de tecnologías y servicios para la gestión de datos digitales valiosos. Esta empresa nació en Noruega en el año 2002, convirtiéndose en el proveedor líder mundial de impresoras de películas digitales para la industria del cine. Protege la información irreemplazable utilizando películas digitales de ultra alta resolución almacenadas fuera de línea con disponibilidad también en línea. Ellos nos invitaron a participar como cliente piloto, que así nos denominan, en un proyecto piloto PIC-Go, proyecto financiado por la Unión Europea en el Horizon 2020. Para este proyecto seleccionaron un alto porcentaje de rollos de pianola digitalizados entre el 2015 y el 2016 en colaboración con la Universidad Autónoma ya mencionada anteriormente. Como tenían una limitación de gigas en el proyecto, no se pudo preservar todo el proyecto completamente. PIC-Film intenta asegurar el acceso futuro a través de un formato de autocontenido de longevidad probada de 500 años y depositar los archivos sonoros en el archivo del Ártico Mundial. Así, parte de nuestros rollos de piano están ya allí depositados. El material que utiliza PIC es un soporte de poliéster blanco y negro, las bolsas de plástico que no debemos usar, pero que sí que, como saben ustedes, se conservan a largo plazo. No es indestructible, pero tiene una duración y conservación usable en este entorno, como una cinta cinematográfica de 500 años. Este es el proyecto, cogieron los archivos, hicieron la ingesta y nos devolvieron, lo que digo, estos 500 rollos. Perdón, no me acuerdo de los rollos ahora mismo que nos devolvieron. 5 rollos, eso es, disculpen. He facilitado aquí esta diapositiva, que creo que es muy interesante de cómo hicieron el flujo de trabajo, que me ha facilitado Roberto González y su correo electrónico por si alguna institución está interesada en consultar todo su trabajo, que me parece impresionante y, como digo, que están prácticamente para la preservación, me parece muy interesante a la hora de preservación a largo plazo en este archivo del Ártico Mundial. Participamos en estos proyectos de digitalización, proyectos de digitalización de catálogos sonoros de rollos de pianola, discos de pizarra, discos de vinilo, a través de la sección española de documentación musical y esta base de datos que se llama Matriz. También participamos la Biblioteca Digital Hispánica en proyectos de digitalización de carácter internacional, como es la Biblioteca Digital Mundial, la European Library o la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano. Y, como decía, participamos también, realizamos una jornada todos los años, desde el año 2011, en torno al Día del Patrimonio Visual. Concretamente, la última jornada del 27 de octubre la hicimos en torno a los documentos sonoros y visuales durante el confinamiento por el COVID-2019. Respecto a la rotación de los contenidos y las humanidades digitales, la biblioteca ha desarrollado un documento específico para la rotación de los contenidos.
Este plan de medidas contiene las líneas de acción en materia de reutilización de la información del sector público. De este modo, gran parte de los registros de los catálogos bibliográficos y de autoridades se ofrece de forma completamente abierta, favoreciendo su reutilización. Los conjuntos de datos generados por la biblioteca, datos BNE, se encuentran bajo la licencia Creative Commons 0 para su uso, porque su uso es gratuito y no requiere autorización previa, aunque el rigor científico recomienda siempre la mención del origen de los registros, así como tener el conocimiento de los usos derivados de los datos. Entre los proyectos de reutilización está la comunidad BNE y en el caso de los documentos sonoros hemos implementado ¿A qué te suena? Así la biblioteca sale en busca del usuario y el usuario puede enriquecer nuestros datos. El objetivo de ¿A qué te suena? Es un proyecto de obtener la mayor información posible sobre los grupos musicales que forman parte del catálogo. Así preguntamos a los usuarios de qué género es ese grupo musical, en qué género queda encuadrado, de dónde es originario, si sigue siendo activo, cuáles son sus componentes, cuándo fue creado, cuáles han sido los años dorados. Es decir, los usuarios aportan información, enriquecen nuestro catálogo. Por eso la importancia de que las colecciones digitales estén al servicio de los usuarios y puedan ellos mismos enriquecerlas. Por último, ya para terminar, decir que estos diferentes proyectos de digitalización y preservación digital han permitido que la Biblioteca Nacional se incorpore a la sociedad de la información, una nueva sociedad impulsada por la Agenda Digital para España, articulada en 9 planes. Uno de ellos, de esos 9 planes, es el Plan de Servicios Públicos Digitales para impulsar las tecnologías de la información y la comunicación. Con ello se persigue tanto la modernización de los servicios públicos como el acceso digital de los ciudadanos al patrimonio cultural, en este caso al patrimonio sonoro. La enorme riqueza y variedad del patrimonio sonoro español, como han podido comprobar, implica que la biblioteca, como entidad responsable y conservadora de este patrimonio, dedique sus esfuerzos en hacerlo accesible a todos los ciudadanos y se convierta en un instrumento imprescindible para el desarrollo cultural, social y económico de España. El Plan Estratégico 2021 y 2025, en el que está previsto la utilización masiva de los soportes magnéticos, que es lo que ya he mencionado, y de los discos de pizarra, para dar acceso a las colecciones y consolidar la preservación de los fondos a largo plazo, además del desarrollo de los proyectos y herramientas que impulsen, faciliten la reutilización de los datos y contenidos. Muchísimas gracias a todos. Quedo a esperar sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias a ti, María Jesús. Tienes muchísimas felicitaciones también de parte de todas y todos los espectadores. Te felicitan, dicen que ha estado excelente, muy pulcra y muy interesante la presentación. Entonces, sí, claro que tienes preguntas y te voy a hacer llegar algunas de ellas. Lamento mucho, tenemos más o menos 17 minutos, o sea que pienso que sí nos va a dar un buen tiempo para responder, para que respondas varias de ellas. En caso de que no aparezca su pregunta, colegas, pues les pedimos, no sé si puedan contactarte posteriormente, María Jesús. Por supuesto, claro, por eso he dejado mi correo, por supuesto, sí. Ok, bueno, para quienes no nos dé tiempo, voy a empezar con alguna de esas preguntas. Andrea Duarte nos dice, la Biblioteca Nacional de España dispone el tiempo total de discos de 78 revoluciones por minuto. ¿Cómo es visto el derecho de autor, que está en portugués, y derecho conexo por la ley española? ¿Existe alguna salvaguarda gubernamental en cuanto a la importancia de divulgación del patrimonio contenido en esos discos que permita su divulgación? ¿Cómo se relaciona esto de las sociedades protectoras del derecho de autor con esa disposición en línea? Perdón, que fue un poco larga. Una pregunta muy interesante. No lo he mencionado. Efectivamente, como dado el tiempo, quería hablar un poco el panorama muy general de toda la situación en la que encontramos los registros sonoros y la gestión. No he podido detenerme en particular, pero es una pregunta que me parece muy interesante. Nosotros tenemos un convenio con la SGAE, que es la Sociedad General de Autores Españoles, y con la IEI, que es la Sociedad Española de Intérpretes y Ejecutantes, mediante el cual podemos difundir a través de streaming los documentos sonoros, pero no se puede efectuar descarga. Solamente cuando un usuario, por motivos de investigación, como nos ampara la ley del artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual, pide un documento,
solo por motivos de investigación se le puede dar ese documento al investigador o al usuario que lo solicite, pero solo por motivo de investigación. Por eso, todo lo que está subido en la Biblioteca Digital Hispánica, de lo que he mencionado a través de Pandora, tanto rollos de pianola, discos de pizarra, cientos de cera y principalmente los rollos de piano, los discos de pizarra, como bien me han preguntado, estamos amparados por este convenio, pagamos una cuota. Como biblioteca de conservación no es una cuota demasiado elevada, pero sí tenemos que pagar una cuota trimestral a la SGAE por poder difundir a través de streaming este tipo de documentos sonoros. Ok. Bueno, tenemos también otra pregunta por acá. Esperemos que Andrea haya sido respondida a tu cuestionamiento. Norma Angélica nos pide que nos expliques un poco, bueno, dentro de las posibilidades, ¿cuáles fueron estos criterios que les permitieron a ustedes diseñar esta guía para la digitalización? Y si se han encontrado con situaciones no previstas en la guía, o que no contemplen dentro de la guía. Sí, bueno, la guía quedó obsoleta desde el minuto 1 que se hizo, porque como ustedes saben, claro, los planes, o sea, la digitación y los planes de preservación son evolución continua. Y entonces esta guía, bueno, pues pudimos reunirnos varios profesionales dentro del sector, desde la Fonoteca de Cataluña, Margarida Ullate, Miquel Temen, desde la SMUC estuvo Enric Giné, que es un técnico de sonido muy experto en todo el tema de digitación y preservación de sonido, de audio, desde la Fonoteca de Eresby, del Archivo Sonoro del País Vasco, en fin, diferentes profesionales. La guía, como digo, quedó obsoleta desde el minuto 1 y bueno, lo único que planteamos una especie de manual previo de cómo podrían acometer, si queríamos dar unas pinceladas, unas instrucciones de cómo se deberían acometer los proyectos de digitalización cuando cualquier institución o entidad acometiera cualquier tipo de proyecto, porque no había nada escrito en español, ¿no? Ahora realmente, bueno, pues ya hay muchísimas más en este tiempo, se ha escrito, hay muchísimas más publicaciones al respecto y como digo, en un primer momento, en el caso de la Biblioteca Nacional, siempre nos hemos amparado en todos los recursos de las publicaciones técnicas que hace la IASA para llevar a cabo los planes de preservación y los modelos de preservación digital. Ok. Bueno, pues muchas gracias, María Jesús. Aquí también, y a Norma por su pregunta. Paco Mejorada, te felicita por tu buen trabajo, por todo este trabajo y esfuerzo que han hecho desde la Biblioteca Nacional de España. Y nos dice, te pregunta si existe algún inconveniente de digitalizar solo bajo demanda, considerando los costos y que no siempre la totalidad del fondo analógico se ajusta a las necesidades del usuario. Muy buena pregunta también, muy buena pregunta. Es que no me ha dado tiempo, claro, especificar cada... Cuando hablamos de la fonoteca de la Biblioteca Nacional, nosotros tenemos un técnico, y cuando digo es uno, un técnico de sonido, el cual efectivamente lleva a cabo la digitalización bajo demanda. Es decir, cuando un usuario solicita un documento, el usuario nunca toca al investigador, nunca toca el documento, es el auxiliar de biblioteca quien va al depósito a por el documento analógico, en este caso, se lo entrega al técnico de sonido, quien lo digitaliza en el momento, o si es un documento que requiere más tiempo, se le invita al usuario a que venga otro día para poder escucharlo, y desde las cabinas de sonido que tenemos en la sala Barbieri, que es la sala donde se consulta ese tipo de documentos, el técnico de sonido emite la señal, tanto de audio en este caso, o vídeo si es un vídeo, al usuario para que lo pueda consultar en los distintos puestos que tenemos de audio y vídeo dentro de la sala. Con lo cual, como bien me preguntan, hay una digitalización bajo demanda, porque evidentemente cuando hemos hecho las digitalizaciones, tanto las masivas como las selectivas, hay un proceso. En la masiva se ha seguido un orden pues, de antigüedad, y en las selectivas una serie de años, sobre todo se ha tendido a digitalizar lo que había sobre España y en español, y descartando un poco todo lo que sea en lengua en otros idiomas, en inglés fundamentalmente, pues porque entendemos que lo tendrán digitalizado instituciones de otros países como la British Library o la Library of Congress. Entonces tendemos siempre a digitalizar lo que está en España, en español, sobre un autor español, un intérprete español, un compositor español o un escritor español, o en su defecto hispanoamericano, como bien he dicho,
y también en muchísimos casos también hemos digitalizado cosas interesantes, sobre todo del panorama, sobre todo inédito, porque, como le he dicho, estas digitalizaciones requieren unos estándares mucho más precisos y que el técnico esté mucho más pendiente de toda la digitalización a la hora de llevarla a cabo. Bien, muchas gracias de nueva cuenta por la respuesta. Y Enrique Lidia Soria, del Archivo Histórico de la UNAM en la Ciudad de México, ahora sí que de casa, te pregunta, María Jesús, para las incorporaciones de nuevos acervos sonoros y de imágenes, ¿cuentan con algún comité técnico especializado para analizar la pertinencia de su ingreso? No, tenemos siempre que recurrir a profesionales porque no hay un comité técnico como tal, sino que, pues preguntamos a profesionales dentro del sector, pues eso, como he dicho antes, los metadatos de preservación de los rollos de pianola y de los perforados. Consultamos a Miquel Tẹ́mez, que es el que nos dio el diseño de los metadatos de preservación de ambos materiales. Y pues en el caso de los técnicos de sonido también siempre consultamos a expertos, muchas veces pues porque no sabemos hasta qué nivel debemos llevar a cabo la digitalización y la preservación. Por eso siempre recurrimos a empresas externas cuando hacemos digitalizaciones masivas, no solamente que el dinero venga de empresas externas como puede ser Telefónica, como he dicho Red.es, ahora la Unión Europea, sino que siempre se recurre a contrataciones externas a empresas dentro del sector, como Svemnon, ya he dicho, esta empresa belga, o a PIC, esta empresa que nos ha facilitado también la digitalización en rollo de ciclofilm, los rollos de pianola. Siempre se recurre a ellos para las digitalizaciones masivas. Bueno, muchas gracias. Y también ahí como vinculando justamente esto que hablabas, esto último de los metadatos, Adrián Pumayokia, espero estar pronunciando bien tu apellido, una disculpa si no es así. Desde tu punto de vista dice que ¿cuáles serían los metadatos básicos para la conservación de archivos sonoros digitales? Si puedas abundar un poquito en eso. Pues sí, vamos a ver, iba a haberlo dicho, pero me parecía ya descender a un nivel, pero bueno, me parece oportuno. Nosotros siempre hacemos, en nuestro caso, conservamos metadatos en el caso, por ejemplo, de los discos de los cartuchos, de las casetes o bien de los rollos de pianola, se ha hecho una digitalización de la imagen, tanto de la solapa del rollo como de la propia imagen de las perforaciones del rollo de pianola, siempre en TIFF de conservación y en JPG para difusión. Y en el caso del audio hacemos una conservación en WAV y otro fichero en MP3. ¿De acuerdo? Y en el caso de los casetes hacemos lo mismo. Y luego, pues otro fichero, por supuesto, con los metadatos de preservación y los metadatos de descripción y todos los metadatos técnicos en otro fichero. Es decir, que tendríamos que tener como 3 ficheros, un fichero con los MET, otro fichero con los audios, tanto en MP3 como en WAV, y otro fichero con la imagen en TIFF y en JPG. No sé si he respondido a la pregunta. Esperemos que sí. Aquí nos han puesto que sí, que todas tus respuestas han estado bastante atinadas de acuerdo a lo que han preguntado los distintos participantes. Tenemos una más bueno, aquí nos apareció como un espectador anónimo, bueno, así el registro. Dice que conforme lo que has comentado y a raíz de esta pandemia, ¿qué tanto se ha tenido que adaptar o transformar las plataformas para que soporten la gran cantidad de usuarios a consultar, sobre todo desde la Biblioteca Nacional de España, con este incremento que han tenido durante este tiempo? Hemos tenido un problema, hemos tenido que contratar, hemos tenido bastantes problemas porque ha habido más contrataciones de terabytes, evidentemente, para poder soportar toda la subida a la plataforma digital. Muchos documentos los teníamos digitalizados y mis compañeros de la biblioteca digital lo que han hecho durante el periodo de confinamiento y de pandemia ha sido, pues, como bien han preguntado, ir subiéndolos a la plataforma a Pandora, fundamentalmente, que como digo es el software de difusión en la red.
pero hemos tenido que contratar, hemos tenido problemas, evidentemente, y hemos tenido que contratar más teras de conservación, de difusión en el soporte digital y también teras de preservación para la preservación digital. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta por acá sobre, nos pregunta, a lo mejor esto es algo más en cuanto a tiempos, Alan Mauricio pregunta, ¿cuánto tiempo se llevó en digitalizar un rollo de pianola? Pues esa es una pregunta un poco complicada, porque el problema de las digitalizaciones masivas, que a veces oímos los bibliotecarios y los conservadores de esas digitalizaciones masivas, hay que hacerlas, pero son proyectos en el tiempo como muy delimitados en el tiempo, es decir, se aprueba un contrato, nosotros licitamos un contrato con todos los datos técnicos como que queremos que sean preservados, conservados, después de las consultas que hemos hecho a personal técnico y las necesidades que tenemos los conservadores de este tipo de soportes de preservar, vamos a decirlo de esa forma, y entonces, claro, cuando licitamos un contrato siempre hay unos tiempos que hay que cumplir. Entonces, el problema de los rollos de pianola es que tenían un tiempo muy corto estipulado. El problema de los rollos de pianola también fue que al irse digitalizando, nos encontramos que muchos de los rollos no se había hecho un sistema preventivo de ver cómo estaba la colección previa a la digitalización. Por eso es tan importante, como digo, saber cómo están los materiales antes de acometer una digitalización, porque nos encontramos con rollos que estaban rotos, que le faltaban lo que es la anilla para poder enganchar en la máquina de control que digitalizaba los rollos, con lo cual se perdió mucho tiempo en todo ese proceso de restauración previo al rollo de pianola, a la digitalización del rollo de pianola. O sea que un tiempo concreto no podría decir, porque como digo, al ser contratos estimados en el tiempo, o sea, fue un año, si me preguntan, fue un año el tiempo de contratación de los 3.700, 3.500 rollos de pianola que se digitalizaron, como la mitad de la colección. Además, el prototipo no pudo digitalizar todo, pues porque los rollos de pianola tienen son de diferentes formatos y entonces solo se pudieron digitalizar de un tipo concreto. Por eso no se pudo acometer toda la digitalización que tenemos previsto, pues si en un futuro, con Jordi Roquer, que como digo fue el director del proyecto desde la Universidad Autónoma de Barcelona, quien nos presentó el proyecto de digitalización y bueno, pues tendremos que acometer y seguir digitalizando este tipo de soportes sonoros que, como digo, salieron de los depósitos y pudieron ser escuchados a través de la biblioteca digital. Bueno, gracias. Sergio Joni nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre disco de pizarra y el disco de vinil? Si puedes decir de qué está hecho cada uno. Bueno, eso es un poco, vamos a ver, el disco de pizarra lo inventa Berliner a finales del siglo XIX, ¿no? Y el disco de pizarra generalmente están hechos con pizarra. Yo no soy una experta en ello, me parece que está escuchando la conferencia Susana de la Universidad de Noboa de Portugal. El disco de pizarra se dice pizarra de forma generalizada, ¿no? Pero están hechos con diversos componentes, una especie de alquitrán, ¿no? Algo así. Y la diferencia fundamental es que el disco de pizarra que fue coetáneo casi al disco de vinilo, el vinilo aparece en 1948 o así más o menos, es que el disco de pizarra tiene una duración muy pequeña. Empezaron los audios que conserva un disco de pizarra duran como máximo 6 minutos de duración, es decir, son fragmentos de zarzuelas, fragmentos de composiciones de obras clásicas, mientras que el disco de vinilo ya, llegamos, es la producción en masa por antonomasia y es el disco como de plástico, vamos a decirlo, un material plástico, ¿no? Y ya son 1 hora de duración, ¿no? La conservación del disco de pizarra es mucho más delicado por el material en el que está fabricado, mientras que el disco de vinilo, su conservación es un disco mucho menos delicado, por eso, porque es una producción masiva y está realizado en un material plástico. Bueno, muchas gracias. También te agradece, Sergio, la respuesta que diste. Vamos a enfocarnos en cerrar esta parte de las preguntas con 2 más, por las cuestiones de tiempo también. Una de ellas es de Jessica, que te pregunta, ¿cómo garantizan ustedes la autenticidad y fiabilidad de los documentos sonoros? Cuando realizan justamente la digitalización del documento sonoro,
¿cómo hacen que no se, o cómo están garantizando que no se pierda la información contenida en el trayecto? Bueno, el software que utilizamos es LiveSafe, que antes lo he mencionado, que como digo es un software creado por una empresa española que es LiveNova, y este software tiene la peculiaridad de que lo volvemos, o sea, cuando se ha digitalizado y se ha preservado digitalmente un soporte sonoro, este mismo software nos permite hacer un control sobre todo el proceso de grabación y sobre todo el proceso de digitalización, de ingestado de la información, tanto de las imágenes como de los archivos de audio, como de datos de preservación. De hecho, después de la digitalización de los soportes magnéticos, un técnico de plantilla tuvo que estar supervisando, como bien dice, que estuvieran todos los datos bien realizados, que estuviera todo bien recogido y que no se hubiera, que fuera auténtico todos los metadatos de preservación que en ellos estaban recogidos. Bueno, gracias, María Jesús. La última pregunta, me da muchísima pena al final hubo varias cuestiones como más concretas que me parece que son más técnicas y que dado tu receptividad y tu buena disposición a que las y los participantes te contacten, invitamos a quienes por cuestiones de tiempo no vamos a poder pasar su pregunta, que le escriban a María Jesús y claro que ella está muy dispuesta a responder sus dudas. Les agradecemos muchísimo. La última pregunta va a ser de Pita Cortés, que ella te pide si puedes mencionar algunas características que deben cumplir los archivos selectivos. Cuando hacemos una selección de archivos, por ejemplo, en el caso de archivos de tradición oral es fundamental. Es decir, todo lo que es música de tradición oral cantada por el pueblo, nosotros tenemos un donativo muy importante de Miguel Manzano. Miguel Manzano fue un etnomusicólogo, director del Conservatorio de Música de Salamanca, y él se dedicó a hacer una recopilación de trabajo de campo de música de tradición popular en las regiones de Zamora, León, Burgos. Estas recopilaciones son inéditas, como digo, son inéditas, y esa selección de documentos sonoros es fundamental y tenemos que acometerla como prioritaria dentro de los proyectos de digitalización. Por eso digo que hay una selectiva en ese sentido, hacemos una selección del material que vemos que tiene mucho más peligro de desaparición, tanto por el propio contenido, por el soporte en el que fueron grabados, que son esas cintas magnéticas, como los aparatos que los reproducen, ¿no? Aparte que las generaciones futuras, a mí me gustaría que mis hijos, mis bisnietos, pudieran escuchar las canciones que se cantaban en España de tradición popular y que solamente se han mantenido en la memoria de los pueblos, como puede pasar en Hispanoamérica, ¿no? En la memoria de esas generaciones que, por desgracia, muchas de ellas están muriendo en la pandemia, y que si no se graban esas canciones, esos repertorios musicales, esas entrevistas de trabajos de campo, vamos a perderlas. Si no se conservan, si no se digitalizan, si no se preservan, las generaciones futuras no van a poder tener el privilegio de saber ni que existieron, ¿no? Porque ahora vivimos en un mundo demasiado, como digo yo, demasiado cosmopolita, es decir, cualquiera escucha cualquier música en cualquier parte del mundo, y la peculiaridad de cada nación, de cada país, esa idiosincrasia que cada pueblo tiene, la vamos a perder y que queda recogida en este tipo de soportes magnéticos y que, como digo, pues corren el riesgo de desaparecer. Bueno, pues muchísimas gracias, María Jesús, por tus preguntas, por las preguntas a ustedes como participantes. No olviden registrarse en esta liga que les pusieron tanto la doctora Perla como Gina para que hagan su registro y tengamos un antecedente de eso y se puedan emitir las constancias. De nueva cuenta, comentarles que el programa de RIPDASA es muy amplio, que una vez que termine este webinar y los restantes y los que ocurrieron el año pasado que se organizaron, pueden entrar ustedes al canal de YouTube de la red y ahí consultarlos, volverlos a ver por si en algún momento algo se les pasó. Bueno, pues pueden tomar nota. Muchísimas gracias de nueva cuenta, María Jesús. Que no sea gracias a vosotros. Que sigamos la conversación. Y pues bueno, a todos y a todos muchas gracias. Y a nombre Mucha salud para todos y que vaya bien en todos los países, que salgamos de este infierno de una vez por todas.
Un beso muy fuerte y nos podamos ver presencialmente en algún momento. Claro que Gracias. sí, te esperamos con muchísimo gusto en México y si no, también te visitamos en España. Un abrazo a todas y todos y tengan excelente tarde o excelente noche según corresponda y pues hasta la próxima. Gracias.